Bienvenidos a Frontera Nacional, estamos comenzando un nuevo episodio de Investigación FN. Esta vez tenemos al gran Jorge Zamora en el programa, con quien vamos a hablar en conjunto con nuestros panelistas Christopher Vega, de FN Entrevistas, y el nuevo miembro Jano Adriasola. Hoy vamos a hablar de las predicciones o los planes, ¿no es cierto?, que nos destina la revista The Economist para el año 2019. The Economist es una publicación semanal en lengua inglesa, con sede en Londres. Más que nada, más que un periódico, es como una hazaña internacional que habla de distintas cosas y pertenece a The Economist Group, una sociedad editorial controlada al 50% por las familias Rothschild y Agnelli. Entre esos, un consejo editorial se encarga de elegir al jefe redactor, que no puede ser citado sin su consentimiento, y su línea editorial es liberal, apoya la libertad económica, el libre comercio, la globalización, la inmigración y el liberalismo cultural. En fin, ya estamos entonces, suscríbanse aquí abajo, vamos a colocar la foto de la portada del The Economist 2019 aquí para que empecemos a analizarla paso a paso, desde arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Bienvenido Christopher, bienvenido Jano, bienvenido Jorge. Comencemos de inmediato entonces con las palabras del señor Jorge Zamora. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola Jano, hola Christopher, hola Jorge. Bueno, gracias por la invitación. La verdad es que teníamos desde hace tiempo, hace rato que habíamos decidido hablar sobre esto, lo habíamos ido aplazando, así que yo creo que es bueno que justo ya casi finalizando el año le echemos una miradita a esto, porque esto es una portada que bastante interesante porque es la edición número 33, por lo tanto es un año de cúspide de la pirámide, de la típica pirámide de 33 peldaños, digamos, o los 33 escalones del rito escocés, de la masonería. Estamos hablando en el fondo de una meta que se está consiguiendo finalmente, por lo tanto es importante. Hay una parte de la parte que vamos a ver, digamos, que es la parte enigmática, que está basada en los dibujos de Leonardo da Vinci, pero hay otra que está a la vuelta, que no la tenemos acá seguramente, pero dice 2019 simplemente y todo en negro, como tratando de decirnos de alguna manera que la cosa no va a estar muy blanca, que digamos, en el fondo. Y más o menos lo que vamos a estar viendo ahora analizando la portada. Exactamente, ahí está la portada, que ustedes la pueden ver. Esas son ambas portadas. ¿La pueden ver, claro, no? Ahí está, sí, exactamente. Yo pensaba que íbamos a tener una sola nomás, pero está bien. Claro, el mundo del 2019 se ve negra la cosa. Eso se podría interpretar ahí. Exactamente. Bien, entonces partamos por la base. Partamos con la luna. El tema, la famosa sonda apuntando hacia la luna. ¿Qué nos puedes comentar acerca de eso, Jorge? Mira, esa sonda apuntando a la luna es un diseño de Leonardo da Vinci, que se llamaba el rotor, un helicóptero. Es un aparato que nunca funcionó en el fondo. El tornillo aéreo de Da Vinci se llama, una máquina que no funcionó jamás, que nunca voló finalmente. Entonces es bastante curioso, digamos, que apunte hacia la luna, porque bueno, todos hemos sabido más o menos de que hay bastantes antecedentes de que es muy probable de que jamás llegamos a la luna, de que el hombre nunca fue a la luna. Entonces se está dando a entender de que hay una nueva intención de volver a la luna, pero con una máquina que no va a funcionar. Es decir, ese tornillo, recordemos, nunca voló realmente ese invento de Leonardo da Vinci. Entonces, por lo tanto, yo creo que lo que se está tratando de decir allí, acuérdense que toda esa portada está al revés, está a modo como escribía Leonardo da Vinci su nota, digamos, en espejo, al revés. Quiere decir que nuevamente va a ocurrir al revés lo que va a pasar con esta intención, entre comillas, de querer ir a la luna, es decir, no vamos a ir de nuevo. Hay un tema ahí bastante particular porque también China prometió traer piedras lunares a la Tierra el año que viene. Bueno, de hecho, Israel también con la NASA. Claro, con la NASA, ¿no es cierto?, iban a lanzar una sonda a la Luna, y China busca explorar el lado oculto el oscuro lado de la Luna. Entonces, también tenemos los 50 años desde que Armstrong pisó la Luna en 1969. ¿No le ves ninguna cosa más a la Luna, entonces, para que pasemos a... No, mira, yo creo que es todo ha girado. Mira, la NASA, para que la entendamos, la NASA y Hollywood son dos empresas que en el fondo son una sola y la misma en el fondo. Lo que pasa es que Hollywood se dedica
a inventarnos mentiras que son bastante lindas, pero sabemos que no son verdad, y la NASA se dedica a lo mismo, a inventarnos mentiras bastante lindas, pero la gente cree que son verdades. La verdad es que la NASA ha sido bastante mentirosa y continúa todavía en su afán de hacernos creer que estamos viviendo en un universo vasto, que estamos viviendo en un lugar, digamos, en una pequeña mota de polvo, en un universo que ni siquiera se ha comprobado, porque, dicho sea a paso, la famosa teoría del Big Bang, creada por un jesuita, no está probada. Es una teoría simplemente, nunca ha sido probada, nunca y le enseñan más encima en la escuela, en la universidad, como si fuera una verdad absoluta, y nadie ha podido probarla tampoco, es una simple hipótesis en el fondo. Entonces yo creo que el rol de la NASA en este caso es simplemente, como el de Hollywood, entretenernos, mantenernos entretenidos, con mentiras, digamos, tales como Hollywood, y otras con mentiras que son pasadas por verdades, como lo que está haciendo la NASA. La siguiente aparece una imagen, algo así como un rastreo facial, la que tenemos Claro. justo abajo de la sonda lunar, ¿cierto? Tenemos un rastreo facial bastante interesante a la derecha del volcán, para que ustedes, la gente que está viendo el programa, puedan ubicarse. Claro, eso es facial recognition, está como puesto en latín, y ese dibujo es un autorretrato del propio Da Vinci, que está puesto, digamos, buscando el tema de las proporciones áuricas, que justo al frente también tenemos a Trump con respecto a eso. Y no es otra cosa en el fondo que hacia dónde vamos, hacia dónde va este mundo en el fondo de orwelliano, en donde en el fondo este gran hermano nos va a tener a todos identificados, si es que no lo tiene ya. De hecho, ustedes se pueden dar cuenta ya en Facebook, cada vez que ustedes colocan a una persona, una foto, ya sea de usted o de quien sea, inmediatamente ya sabe quién es. Exactamente. Es decir, el reconocimiento facial no es ninguna cosa del futuro, es algo que está en plena operación y digamos que, si bien es cierto, Facebook pregunta si te quiere reconocer facialmente en la foto, ya lo hicieron, o sea, ya no nos preguntaron en el fondo, ya lo están empezando a echar a andar y está funcionando como tal. Es decir, este mundo orwelliano en el fondo que nos propone la elite globalista es tal cual, está funcionando como un relojito, se podría decir ya. Bueno, no tan solo en Facebook, Jorge, porque también tenemos los mismos celulares que te reconocen reconocimiento facial. El y al tiro sistema se de en la Apple, pantalla, algunos notebooks nuevos que tienen reconocimiento facial, así que algunos bancos también lo están usando, las aplicaciones bancarias como tercera clave, como Claro. Reconocimiento facial. Así Sí, que porque en el fondo el rostro tiene más patrones, es más difícil de, digamos, de falsificar que inclusive una huella digital. Uh-huh. En Chile también está sucediendo eso. Sí. Exacto. Entonces, a continuación, tenemos un enorme volcán que está justo al sector izquierdo de esta imagen. Y hemos tenido bastantes erupciones volcánicas en el mundo en el 2018. Uno de los volcanes más importantes que podría estar en erupción es el Popocatépetl, que es mexicano, y ese vendría a ser el principal impulsor de un nuevo volcán en lo que es América. Pero también tuvimos uno importante en Hawái, que todos nos dimos cuenta de eso por las imágenes bastante complejas que dejó ese volcán. ¿Qué nos puede adelantar de eso, Jorge? Bueno, el volcán que está allí no es que represente al Popocatépetl exactamente, sino que digamos que ahí se está representando a la actividad sísmica en general, a las catástrofes naturales. Eso quiere decir que este año se va a venir lleno de actividad sísmica, es decir, van a estar cada vez más volcanes entrando en actividad, y lo más probable es que sea a propósito, ya que no solo están buscando que la gente emigre de sus países por razones de crisis económicas o por guerra, también lo van a hacer por catástrofes naturales. No nos olvidemos que HAARP, que suena muy conspiranoico, es una realidad, es una herramienta muy utilizada de geoterrorismo en el fondo, y ahora esta élite no solamente va a querer que la gente se vaya de países o se muevan grandes masas de personas, no solamente por un tema de crisis económica o de guerra, sino que también lo van a hacer por catástrofes naturales, por eso te digo entre comillas. A propósito de HAARP, para que la gente entienda, ¿qué es eso en manzana?
Bueno, HARP es una arma de, digamos, originada de lo que son las investigaciones de Nikola Tesla. En simple lo que hace, aprovecha la capa de la ionosfera, digamos la ionosfera que obviamente son iones, están cargados de electricidad, y lo que hace es que lanza una especie de rayo electromagnético que va a chocar y va a tomar, digamos, esa carga eléctrica y la va a dirigir hacia algún punto. Eso, en definitiva, lo que haría, podría, por ejemplo, hervir gigantescas napas de agua debajo de una zona determinada y eso producir quiebres, digamos, de placas y producir terremotos. Tiene el principio, el HARP. Tiene el principio de la torre de Tesla, jugar con esa energía de la ionosfera. Han estado tomando todas las investigaciones de Tesla para usarlas en todo lo contrario de lo que él quería. En vez de beneficiar a la humanidad, la están usando para atacarla. Volviendo al tema, Jorge, tenemos también actividad volcánica dentro de Chile. También preocupa eso, ya que somos un país sísmico. Nosotros estamos en un cordón complicado. Que podría afectarlo directamente ese punto. Es la idea. No todo el mundo. Si aquí no solamente Chile va a estar, digamos, en el tema, va a estar todo el mundo metido en catástrofes naturales, entre comillas. También, obviamente, huracanes y todo ese tipo de cosas. Van a mover gente. Ese es el negocio de ellos. Hoy día, así como sus grandes capitales se mueven por todas partes del mundo, ellos necesitan también que se muevan grandes masas de gente para tener ahí mano de obra barata donde la necesitan. Jorge, ¿pero crees que esto de los volcanes, en lo que pasó en Indonesia y ahora en Italia, está relacionado? Mira, es difícil determinarlo y decir que un evento específico, digamos, fue hecho a través de HARP. Es difícil determinarlo. Obviamente que tienen que haber catástrofes naturales, pero lo que hemos estado viendo hoy día es bastante curioso y bastante... por poner un ejemplo, Haití, ¿cómo es posible que hayan tenido tantas catástrofes naturales y hoy día estén desocupando el país entero? Tomando en cuenta un detalle no menor que a través de George Soros, la familia Clinton se ha comprado prácticamente entero el país, que hoy día sabemos que tiene unas reservas de oro gigantescas. Entonces están desocupando Haití, están sacando a los haitianos a México, a Brasil y a Chile en el fondo para que ellos puedan saquear el oro ahí a placer, digamos. Bien, bueno, en todo caso, esto es como bastante, de verdad, predictivo o más que algún plan, como se dice también. Como dice Jorge, claro, esto no son profecías, esto es un plan. Exacto, porque ¿por qué predicción? Porque hay un volcán que es uno de los más activos de Europa que entró en erupción. Ya van más de 130 sismos. Esto pasó esta semana, nomás creo que el lunes, que entró en erupción, que es el Etna, el cual está ubicado en la isla de Sicilia, en Italia. Así que, al parecer, las cosas van en ese aspecto bastante... Por al lado tenemos, ¿no es cierto?, al señor Donald Trump, también como con una especie de registro facial, como lo podríamos decir, pero también con una bandera de Estados Unidos que está media trucada ahí para que se vea de esa forma, siendo que Donald Trump en este año ha tenido bastantes controversias con el oso que aparece abajo, que es el símbolo de China en términos comerciales. En realidad ha tenido problemas con todos, pero con Rusia, con Siria, ¿no es cierto? Entonces, y ahora por el tema de la Reserva Federal. Jorge. Bueno, hoy día estaba precisamente conversando con un amigo sobre este tema, del día que Trump ganó, que fue el 9 de noviembre de 2016, si no me equivoco, o sea, llevan más de 2 años de mandato. Una de las cosas que él dijo en campaña era que iba a intervenir la Reserva Federal. Bueno, ya han pasado 2 años y no pasa nada con la Reserva Federal, por lo tanto, tal y como aparece allí Donald Trump, es un tipo totalmente identificado, es un tipo 100% controlado por el sistema, tal como todos nosotros en el fondo. Entonces, Donald Trump no es ningún real nacionalista, si lo queremos ver así. Él, por ejemplo, a declaraciones que hizo, creo que hoy día, está hablando de destituir al presidente de la Reserva Federal, pero él no puede hacer eso. Él no tiene la potestad de sacar al presidente de la Reserva Federal porque es una empresa privada. Es decir, la Reserva Federal no es una empresa, no es del aparato público, digamos, de los Estados Unidos. De hecho, Alan Greenspan, que fue en su momento el presidente de la Reserva Federal, contestando al presidente Obama, creo que en aquella época, él decía que nadie tiene la potestad de sacarlo de su cargo, ni nadie puede revertir lo que sea que haga la Reserva Federal porque es una empresa privada. Exactamente.
Bueno, tomemos en consideración de que Donald Trump también visitó por sorpresa las tropas de Irak, Sí. así que sacó las tropas que estaban en Siria, y eso era una ayuda directa a Israel en este último tiempo. Extrañamente también Donald Trump está mirando a los hitos panditas, que es representado por China. Y que está entre medio de él y Putin. Ujú. Claro, ahora no sé si quieren hablar de eso o Sí, otro tema. vamos directamente a los... Bueno, que en todo caso ese registro facial igual puede sonar a un tema bastante de conspiranoia también, porque vemos que ese registro facial es la cabeza de Trump. Recordemos que Es que, presidente, Jorge, presidente que Jorge, se le ha ocurrido, presidente que se le ha ocurrido sacar la Reserva Federal en Estados Unidos termina extrañamente con algún Claro, tipo y por eso Trump prefiere mentir, o sea, prefiere decirle a la prensa de que piensa sacar al presidente de la Reserva Federal cuando él a lo más puede sacar al presidente del Tesoro de Estados Unidos, pero no puede tocar a la Reserva Federal porque no le corresponde. Y eso él lo sabe. ujú, está dentro de sus facultades como presidente. Exactamente. Es como si el presidente de Chile dijera, voy a sacar a un empleado de una empresa privada, cualquiera, por ejemplo, de Sindelen. Quiero que saquen a un empleado de Sindelen. No puede hacerlo. Sí, vamos, antes de avanzar con la parte del lado izquierdo que está la sonda New Horizon, vamos a pasar al lado derecho en conjunto con China. Y esta guerra económica que hay entre Estados Unidos y China. Tú, Jorge, que estás, que tu emblema, ¿no es cierto?, principal es no izquierda, no derecha, ¿tú crees que este conflicto también fue creado a propósito para crear incertidumbre en el mundo? Bueno, de hecho, el que está detrás de Putin es el presidente de China, Xi Jinping, el presidente que lidera la mentirosa China, por eso es que está ahí con una nariz de Pinocho. No nos olvidemos que la China no es comunista, no es marxista, es capitalista. No nos olvidemos que China es un partido monolítico que en el fondo trabaja para las 60 multinacionales más grandes del planeta que tienen ahí una gran cantidad de mano de obra esclava, digamos, en el pueblo chino. Entonces, por lo tanto, de ahí viene la mentira de China. China no trabaja absolutamente para el marxismo, como se podría entender, digamos, en el papel por lo que escribió Karl Marx, es decir, todos los aparatos de producción, entre comillas, capitalistas en favor del propio proletariado de los trabajadores, sino que ahí en el fondo hay un partido monolítico, que es el Partido Comunista Chino, que en el fondo está trabajando para el capitalismo occidental. Y al punto de que si a algún ciudadano chino se le ocurriera decir cualquier cosa en contra del gobierno, no le espera ni siquiera un juicio, sino que el pelotón de fusilamiento y listo. De hecho, hay una separación entre el sector económico empresarial extranjero y empresa nacional netamente china. Tiene un proteccionismo totalmente con las empresas chinas, y son solamente dentro del mercado chino, me he dado cuenta. Claro, pero ese mercado, en el fondo, si tú analizas más en profundidad, se hace a través del sistema bancario, y ese sistema bancario, ahí está el banco ICBC, que es el banco más grande del mundo y es controlado por los Rothschild. Entonces, finalmente, toda la maquinaria productiva china, entre comillas, va a parar finalmente a las arcas de los mismos de siempre, a los dueños de Economist. Entonces China no está exento de estos grandes banqueros. Claro que no. De hecho, cuando China se instala con todo su poder en la época de Mao Zedong, ahí podemos ver en un libro que escribió las memorias de David Rockefeller cómo el magnate alababa al experimento chino. Y al mismo tiempo que colocaba el Chase Manhattan Bank, el Citibank en China, digamos, el banco de los Rockefeller, en la propia China comunista. De hecho, anteriormente comentaste que el Banco Central también está manejado por ellos. Exactamente, los bancos centrales de todo el mundo, a excepción del de Siria, están controlados por los Rothschild. Jorge, ¿crees tú que ahora China es el país elegido para ser, digamos, la potencia mundial? Claro, ese es el punto. Ellos, miren, ellos, para que se entienda esto, ellos controlan los dos lados de la dualidad, es decir, ellos controlan el capitalismo y el comunismo. Siempre ha sido así, siempre lo han controlado. Entonces, este mundo ha sido controlado desde la City de Londres, ha sido controlado desde Wall Street, ha sido controlado desde allí. Ellos inventan el comunismo a través de la revolución bolchevique en 1917, ellos financian a Marx, financian a Stalin, ellos arman, digamos, la mentira comunista. Digo mentira porque en el fondo es
es un bastión del propio capitalismo disfrazado de todo lo contrario en el fondo. Y lo que están haciendo ahora, ellos van a hundir el lado capitalista, entre comillas, van a hundir el dólar, van a hundir Estados Unidos y van a traspasar el poder de los Rothschild, el poder del sistema bancario internacional, lo van a pasar al eje China-Rusia. Entonces, por eso es que ellos están potenciando de alguna manera aquel eje, mostrándolo a través de la red. De hecho, si usted no sé, échenle una miradita, por favor, a la misma portada, en la parte de arriba. Sí, acá para que usted pueda... Sí, en la parte de arriba. Y déjenme ver. Dice Ponima, Virtuos Tech, en uno de los panelistas que están ahí. Y resulta que ese señor que está allí, Ponima, es el chino más rico del mundo. Es un chino que tiene un patrimonio de 45.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de un personaje que es miembro integrante junto con Trump, junto con George Soros, junto con los Rockefeller, digamos, de esta dinastía globalista en el fondo de control del sistema bancario internacional. Entonces, aquí cuando nosotros hablamos de chinos, españoles, japoneses, capitales chinos, no, el capital no tiene patria, el capital lo que hace es que se compra las patrias y desde ahí hace lo que quiere. Exactamente. Vamos viendo un poco ahora. Jorge, me dejaste una duda. Yo pensaba que era Jack Ma, que era el chico, digo, era el chino más rico. No, es Ponima se llama. Ponima, lo pueden googlear, 45.000 millones de dólares tiene, es decir, tiene el doble de Soros. Wow. Pensaba que era... Para que nos hagamos una idea, Andrónico Luxis, la familia Luxis tiene 10.500 millones de dólares. George Soros tiene 20.000 millones de dólares y este tipo tiene 45.000 millones de dólares. Bien, tras su exitoso paso por Plutón, la sonda de New Horizon prosigue su camino hacia su próximo destino, el próximo 1 de enero del 2019. Y todos los según lo previsto, la nave de la NASA llegará a Ultima Thule, el objetivo más lejano jamás explorado por la humanidad. Así que, bueno, este es un astro helado pequeño, ¿verdad?, que anteriormente era conocido con la denominación técnica de 2014 MU69, y está situado en el cinturón de Kuiper. Ustedes lo pueden ver en la zona izquierda de la cabeza de Donald Trump. ¿Qué nos puede hablar de eso? Mira, si tú te fijas, como esto está en espejo, esto es una señalética del mundo al revés, está muy, fíjate que detrás de Putin hay un mentiroso, y tiene la nariz larga, ¿te fijas? ¿Sí? Detrás de Trump hay un mentiroso, que también tiene la nariz larga, ¿la ves? ¿Sí? Ya, esa sonda de New Horizon se supone que va a encontrarse con ese asteroide que es tú que le llaman el Ultima Thule, que es un hito en parte de la distracción de la NASA, que es en el fondo Hollywood, tomado en serio por la opinión pública mundial. La palabra podría derivar de Tuchal, que viene de la etimología céltica, que significaría el norte. De hecho, es bastante raro, porque la Ultima Thule también le llamaban así los inspiradores del nazismo de Hitler desde el punto de vista esotérico. Le llamaban así, digamos, al último bastión de la famosa Hiperbórea. Le llamaban así también la Ultima Thule, que vendría a ser el norte más lejano, el norte más extremo. En este caso estaríamos hablando de este asteroide, que se supone que está más allá de Plutón inclusive. Sí, entonces, pero es una mentira. O sea, eso quiero decir yo, que es una mentira, es así como está el mentiroso del chino detrás de Putin, está la mentira de la NASA detrás de Trump. Sí. Bueno, para que más o menos la gente entienda el tema de Thule. ¿No es cierto? Es una sociedad secreta que se creó en la época de Hitler. De Hitler, ¿no es cierto? Claro, y le dio sustento esotérico al Partido Nacional Socialista, en el fondo. Exactamente, así que para que más o menos se entienda. Entonces esto vendría a ser nada más que una artimaña. Es una artimaña para mantenernos entretenidos como siempre lo han hecho. O sea, no vendría a ser ninguna cosa del otro mundo. No. De hecho, me hizo recordar la película de Thor, cuando nombraron los otros mundos, y era como pareció lo que dijo Jorge recién. ¿Algo más que acotar respecto al presidente de China con la nariz de Pinochet? O sea, de Pinocho, ¿verdad? Bueno, están por ahí. Sí. Claro, es la mentira instalada. Es decir, ellos como te decía al principio, instalan verdades como mentiras y mentiras como verdades. Es decir, ellos han instalado siempre a China como marxista, pero nunca lo ha sido en el fondo. China siempre ha trabajado para el gran capital.
Bien, vamos entonces con Putin, y ahí nos habla más o menos del proyecto de un gasoducto de Rusia hacia Europa. Claro, pipelines en el fondo son estos sistemas de tuberías en el fondo que quieren pasar desde Rusia hasta Europa, en el fondo que le darían, entre comillas, una especie de poder de Rusia sobre la propia Europa. Por otro lado, Estados Unidos tendría una fijación en Siria para poder tomar las grandes reservas de gas de Siria, que son las más grandes del mundo, para poder hacer exactamente lo mismo. Pero digámoslo que esto es parte de la propia dualidad, es decir, son dos potencias, Rusia y Estados Unidos, supuestamente peleando entre sí en el fondo, pero los que controlan a ambas potencias son exactamente los mismos. Entonces ellos, ¿qué es lo que hacen? Simplemente nos instalan un sistema de divide y vencerás, nos instalan constantemente un sistema donde el ser humano está peleando contra el ser humano, mientras los de arriba están haciendo todo este sistema, están operando y orquestando todo este divide et impera, en el fondo divide y vencerás de este mundo al revés, tal y como lo estamos viendo aquí en esta portada al revés de Da Vinci. De hecho, el mismo Donald Trump estaba enojado con la Unión Europea porque siguen comprándole gas a Rusia. Claro, así como George Soros también está enojado con Trump y Trump con Soros es show finalmente. Al final son todos millonarios amigos, digamos, que están simulando un enfrentamiento global constantemente. Para entrar en contexto, este gasoducto se va a hacer como la segunda opción de la ruta que ya tenían desde Ucrania, que se cortó el gasoducto para el periodo de conflicto que hubo en Ucrania. O sea, tenían la alternativa ahora de Rusia, pasando por los países nórdicos y bajando después hacia Alemania. Efectivamente. Luego tenemos al famoso perro Bulldog, que representa Inglaterra. Reino Unido. Exactamente. Y recordemos que esta revista es anti-Brexit. ¿Qué nos puede comentar de eso, por ejemplo? Claro, lo que pasa es que es anti-Brexit porque ellos proponen la tesis y la antítesis. Es decir, recordemos que esto es teoría hegeliana neta. Es decir, si tú quieres controlar algo, tienes que proponer una tesis, por ejemplo, el capitalismo, inventar su antítesis, por ejemplo, el comunismo, y crear la síntesis, es decir, el sistema que va a controlar ambos lados. Entonces, claro, esta revista, como tú dices, es cercana al Brexit en el fondo, pero en el fondo son los mismos que están empujando, son los mismos que inventaron en el fondo la misma Comunidad Europea. Entonces, ¿qué están haciendo? De alguna manera están tratando de sacar a Inglaterra, que no nos olvidemos que ahí están los principales bancos Rothschild, del sistema, digamos, de control de toda la Comunidad Europea. En el fondo, como proponer, para ponerlo en simple, es como proponer un sistema donde todos cooperen con sus monedas y el inventor, digamos que fueron básicamente los británicos, decir, no, pero nosotros no nos ponemos porque preferimos proteger nuestra moneda. Entonces ahí también se está empujando con esta idea de hecho Brexit significa Britain Exit o Inglaterra fuera del sistema de la Unión Europea, para en el fondo supuestamente proteger una cierta nacionalidad o sentido nacionalista en el fondo de Gran Bretaña, pero ellos en el fondo están controlando siempre ambos lados. De hecho, no nos olvidemos que el supuesto nacionalista Donald Trump no es tal, es un tipo completamente controlado por la Reserva Federal, que al mismo tiempo la Reserva Federal es controlada desde la City de Londres. De hecho, Jorge, habla... sí, vale. Jorge, ¿tú crees que esto del Brexit es un show o algo así? Sí, es show también, porque mira, si hay algo que le entrega rédito al elite globalista es el caos. Ellos de hecho lo tienen como un mantra, orden en el caos. Ese es su trabajo, ese es su negocio. Es decir, mientras exista caos, ellos hacen negocio. Pueden vender armas con caos, pueden enfrentar países, después que los países se despedazan entre ellos, pueden vender créditos para la reconstrucción. ¿Te fijas? A ellos no les sirve nada más. Mire, de hecho hay un detalle importantísimo. Si se fijan, ahí está Mahatma Gandhi, ¿lo ven? Exactamente, sí, para que la gente lo pueda ver, ahí está. Claro, Mahatma Gandhi es un símbolo de la paz, que tiene parada, mira, fíjense, tiene parada su maquinaria y está en medio del océano. ¿Se fijan o no? Exacto. Está en medio del océano. Eso quiere decir que la paz está absolutamente perdida en medio del océano. 2019 no va a ser un año de paz. De hecho, yo quería volver al tiro a los City Londres. Extrañamente, el sector financiero de la élite se está cambiando a Frankfurt.
volviendo a su casa original, creo. Claro, ahí están los Rothschild, pues ahí partieron, en Frankfurt. Ahí Meyer Amschel Bauer se cambió el apellido a Rothschild, que es el escudo rojo, que es la estrella de 6 puntas, digamos, de la bandera de Israel, que ellos la donaron, se podría decir, a la bandera de Israel, porque Israel es un país de ellos, en el fondo, de los Rothschild. Y claro, puede ser que estén volviendo, pero en realidad no es que vuelvan tanto, ellos siempre han estado ahí, han estado entre París, Frankfurt, Londres y Washington. Bueno, ustedes también pueden ver a un elefante, lo ven justo al lado del famoso perro bulldog, que aparece con una flecha en alza. Claro, es de economía. Exacto. Eso quiere decir que la India o Asia en general va a ir al alza. Y es parte del plan, como lo que les estaba diciendo. Ellos quieren hundir Occidente, quieren hundir la parte de Estados Unidos, quieren levantar la parte asiática. Porque van a cambiar la casa matriz en el fondo, ahora van a controlar el mundo desde allá. ¿Cuál sería la gracia de levantar la parte asiática? Caos, tal como estaba diciendo recién, es decir, generar un caos, levantar un lado y después el otro. Es más o menos lo que hacen con los países. Por ejemplo, los países los pasan a la izquierda, después lo borran de la izquierda, los pasan a la derecha, lo borran de la derecha y de la izquierda de nuevo. Y así constantemente los países están, tal como el mundo en este caso, constantemente dividido en dos. Un mundo dividido en dos, un país dividido en dos, jamás va a ser unitario, jamás va a prosperar en el fondo. Y como decía, el negocio de ellos es caos. Bueno, en todo caso, el crecimiento económico de la India tiene un PIB que ya superó a los británicos. Y ojo que ellos tienen 1.400 millones de habitantes que están en democracia. Otro punto importante que es necesario que la gente entienda o que sepa es que aproximadamente por ahí, por el 10 de diciembre, la India y Emiratos Árabes Unidos acordaron comerciar en monedas locales. Es bastante fuerte esta situación que se está dando. Es uno de los países que se agrega a este tipo de cosas. Y firmaron ese día un acuerdo de intercambio de divisas para impulsar el comercio y las inversiones sin involucrar una tercera moneda, como por ejemplo el dólar estadounidense. Lo mismo hicieron China y Rusia hace poco. Exactamente, lo que viene, ¿no es cierto?, a confrontar mucho más el problema global que se está llegando ahora con Donald Trump y el tema de la Reserva Federal. Claro. Ahora, el oso panda enojado ahí, que entre comillas está entre medio de todo este entuerto, es una simulación simplemente. No nos olvidemos que el presidente de China, que aparece detrás de Putin, ya está diciendo que todo esto es una mentira. Es decir, se está simulando un enfrentamiento entre las diferentes potencias cuando finalmente todas están en el mismo bolsillo. Así es. Hay un poeta que aparece ahí entre medio de Putin y el presidente de China con la nariz de piloto. Claro, Walt Whitman. Exacto. Coméntenme un poco eso, porque yo ahí me declaro... Ya, mira, Walt Whitman está puesto como un símbolo de la cultura potencial que para predominar en el mundo, que será la homosexual. Ya vemos, por ejemplo, en Netflix como George Soros, que uno de sus dueños ocupa dicha plataforma, poniendo la temática homosexual en casi todas las series. Y no de manera categórica, sino en historias secundarias o de segunda lectura, muy parecido a la forma que Nike hacía su publicidad en los 80, apareciendo en cuanta película taquillera de manera subliminal. Whitman, por lo tanto, es un símbolo de lo que quiere promover este elite, el multiculturalismo, la homosexualidad, etcétera. Es decir, eso es lo que va a primar desde el mundo de la cultura. Estamos hablando de la televisión, el cine, las artes, este mundo multicultural en el fondo, pro LGTBI en el fondo, pero no desde el punto de vista, y lo he dicho otras veces, de que a ellos les estén interesando sus derechos, sino que ellos en su agenda, digamos, de reducción de población y que un poquito, digamos, deriva de la agenda eugenésica de los Rockefeller, ellos lo que pretenden es reducir población no solamente con guerra, no solamente con hambruna, no solamente con pestes, etcétera, etcétera, con crisis. Ellos también lo están haciendo desde el punto de vista de algo muy simple, que es que si ellos logran que en gran medida, gran parte de la población se vuelva homosexual, es decir, hombres con hombres, mujeres con mujeres, va a bajar la descendencia. Y si esas parejas, digamos, de hombres con hombres y mujeres con mujeres, quisieran tener hijos, tendrían que acceder a la ingeniería genética, en este caso, digamos, a algo extranatural. Y si ustedes se fijan, sobre el hombre de Vitruvio hay una cigüeña con un paquetito con el código de barra. Ya, eso. En el fondo va a ser eso. El mundo va a ser llevado en el fondo a que en el futuro no van a haber nacimientos naturales en masa, sino que van a ser en el fondo por encargo. También de manera biotecnológica. También Whitman se
Se acuerda por la frase de la guerra civil que dice suenen, suenen los tambores. Esto es una guerra cultural en el fondo, donde se va a reducir población, digamos, fomentando la homosexualización de la humanidad. Jorge, pero ¿cuál es el fin de reducir la población? Ellos estiman, para que lo busquen ustedes, para que lo vean por ahí, ellos estiman, hay unas piedras que se llaman las piedras de Georgia, para que las investiguen, y es una piedra que fue puesta ahí por la élite hace bastante tiempo atrás, que están en Estados Unidos, creo que se la habían robado, no estoy muy seguro, pero ahí estaban, pueden encontrar información, y ellos estiman que el mundo, para ser plenamente operativo y funcional, tiene que bordear los 500 millones de habitantes y no los 8.000 millones que hay ahora. Ellos, esta élite financiera global, dueña del Economist, dueña de los bancos, etcétera, de gobierno, de la industria de las armas, de todo, estiman que este mundo, su mundo, tiene demasiada gente, entonces ellos están optando por reducir la población. Hay una pregunta acá de Ángel A. Dice, si la élite tiene tanto control sobre los ciudadanos, ¿cómo es que ustedes desenmascaran los planes de la élite? ¿Cómo fue la pregunta? No caché. Que si la élite tiene tanto control sobre los ciudadanos, ¿cómo es que ustedes desenmascaran los planes de la élite? Bueno, la respuesta es bastante simple. Ellos están esperando de que con los desenmascaramientos la gente se asuste, se enoje, monte en cólera y salga a romper todo. Ese es el plan de ellos. ¿Por qué nos dejan informar? Porque en el fondo ellos esperan que la gente se enoje y actúe con violencia. Porque solo con violencia ellos pueden derribar este sistema para poner el siguiente que ya tienen listo, digamos, desde hace mucho tiempo. Entonces, una de las cosas más importantes con todas estas cosas que estamos compartiendo es pasar toda esta información a conciencia, no a violencia. Porque solamente con conciencia podemos derrotar a esta élite, en el fondo, que viene desde Sumeria, poniéndonos un sistema, haciéndonos creer que nosotros derribamos el sistema y ponen el siguiente y así sucesivamente. De hecho, la mejor manera que tiene esta élite de instalar el Estado orwelliano, finalmente, o poner estados policiales, es viendo que la gente sale a la calle a romper todo. Por ejemplo, si los chalecos amarillos de Francia en algún momento salieran a romperlo todo, no quepa la menor duda que en Francia se iba a instalar un estado policial, es decir, que es justo lo que ellos quieren en el fondo. Jorge, ¿qué quieres decir tú con eso de conciencia? Hacer, digamos, tomar esto más por el lado pacífico, algo así. Claro, el tema pacífico es sumamente importante. La violencia llama violencia, es decir, nosotros no podemos pensar, por ejemplo, que vamos a acabar con esta élite matándolos a todos, simplemente nos vamos a convertir en exactamente los mismos asesinos que son ellos. No nos vamos a convertir en exactamente lo que se supone que estamos combatiendo. De hecho, hay un dicho muy simpático que un niñito le dice al papá, papá, si matamos a todos los criminales del mundo, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a quedar solamente nosotros los asesinos. Entonces, finalmente, de eso se trata. Conciencia, no violencia. Bien, tenemos por el otro lado a los 4 jinetes del apocalipsis entre China, entre Putin. Interesante esa gráfica que aparece ahí. Una de las más impactantes, por lo menos. Sí, digamos que la cita de los jinetes del apocalipsis es algo bastante, digamos, curioso, porque si ustedes se fijan en los iconitos, podemos ver la Estatua de la Libertad metida ahí, ¿saben? Sí. Hay uno que es medio chinito, ¿se fijan? Claro. Claro, entonces son los 4 puntos cardinales también al mismo tiempo, y son las potencias en el fondo que van a estar ahí ejerciendo su labor. Ahora, desde el punto de vista esotérico, o desde el punto de vista, digamos, ahora, ojo, apocalipsis significa revelaciones, no significa predicciones ni nada de eso, son solamente revelaciones. Y en este caso, y remontándonos, digamos, a lo que se puede interpretar de la Biblia, donde salen estos jinetes, el jinete del caballo blanco simboliza el poder del cielo sobre la tierra. El caballo rojo tiene el poder de quitar la paz en la tierra. Su espada es otorgada para que se degollen unos contra otros. Es la guerra en sí misma. El jinete del caballo negro representa el hambre que viene cabalgando desde que el egoísmo tras el sistema viene matando aproximadamente 30.000 niños de hambre y sed, y manteniendo unas 1.000 millones de personas en la extrema pobreza en el mundo entero. Y el último jinete que cabalga es sobre el caballo pálido, cuyo nombre es muerte. A este jinete se le ha dado autoridad sobre la 4ª parte de la humanidad, que eliminará con una espada larga de guerras y epidemias. Es decir, la aparición de los 4 jinetes del apocalipsis
fijémonos que está en las costas de Estados Unidos, yendo hacia Europa, ¿se fijan? Quiere decir que, y sobre todo con el icono de Gandhi en medio del océano, esta paz completamente perdida, quiere decir que van a haber guerras, van a continuar epidemias, en el fondo va a seguir estos 30.000 niños muriendo de hambre y sed al día, es decir, la debacle, digamos, que no se va a detener, y podría verse hasta potenciada en el fondo por la aparición de estos jinetes, o es el plan que tienen ellos en el fondo. Sí. Aparte tenemos ahora sí viene la salida de Reino Unido, el Brexit. Bueno, de ahí está representado en el perro bulldog, que en el fondo dice ahí Britain beyond Brexit, es decir, Inglaterra más allá del Brexit. Jorge, esto empezaría el otro año entonces, ¿no? Esto, digamos que gran parte de lo que está aquí en esta portada ya está operando. Lo que pasa es que no nos olvidemos de que esta portada no son predicciones, son planes. Son planes que ya están operando, digamos, o que están, bueno, yo creo que en su mayoría están operando en el fondo, están funcionando. Y que, digamos que a través de esta portada, ellos, como no tienen poder de intención, utilizan nuestro poder de intención para que ellos lo puedan lograr, finalmente. Bien. Sin nuestra ayuda ellos no pueden hacer esto. Bien, pero la cigüeña. La famosa cigüeña, ¿no es cierto? Sí, más o menos ya le expliqué. En el fondo quieren hacer que los nacimientos naturales desaparezcan y ahora empiecen, digamos, a encargarse los niños. La eugenesia nazi aplicada a tiempos modernos. Bueno, de hecho, los nazis, digamos, la cúpula nazi, la cúpula traidora del pueblo alemán, que yo siempre he planteado, sí ganó la Segunda Guerra Mundial. Es decir, digamos que finalmente las cúpulas de las tres potencias principales, que fueron Inglaterra, Unión Soviética, Inglaterra, Estados Unidos, Unión Soviética y la propia cúpula hitleriana, en el fondo se pusieron de acuerdo, en el fondo, para ganar la Segunda Guerra Mundial. Es decir, para que la ganara la élite por sobre la humanidad. Ahí hay varias cosas importantes. Uno que es si, con respecto primero a la cigüeña, con respecto al código, por ejemplo, recordemos que en China hace poco nacieron bebés que estaban modificados genéticamente y resistentes al VIH-Sida, ¿ya? Claro. Que eran nula y nana, así que eso también es importante que se vaya revisando ahí, porque la idea es ejecutar, ¿no es cierto?, para traer más niños que sean genéticamente modificados, como ya había puesto en una de las noticias. Con respecto a los 4 jinetes que aparecen en esta revista, si cae la bolsa de valores de Londres, simplemente caen todos los mercados mundiales, así que hay que tener cuidado con eso. Jorge, la otra parte que aparece para el lado derecho es un auto eléctrico. Claro, eso simboliza, está en Estados Unidos, eso simboliza que los Rockefeller, que han sido por siempre los que han frenado en el fondo la aparición de las energías libres o las energías alternativas, ya se han dado cuenta en el fondo que ellos no pueden frenar más tiempo este tema de las energías libres, y van a empezar a invertir digamos, en autos eléctricos, en este tipo de cosas. Y es decir, van a empezar a ver de qué manera también controlan aquel mercado, porque ellos lo han detenido. De hecho, si ustedes, por ejemplo, investigan y van un poquito más allá, se encuentran con que en las bóvedas de los Rockefeller hay cerca de 7.000 patentes, si no 10.000 patentes, de energías libres que ellos o las han comprado o las han robado en el fondo para que el mundo no pueda utilizar en el fondo, tal como quería Tesla, en el fondo, energía libre para la humanidad. Entonces ellos ya, como saben que no pueden detener esto, van a empezar a invertir en el fondo en este campo y su gran desafío en el fondo va a ser cómo seguir cobrando, es decir, cómo van a hacer que finalmente el sol se pueda privatizar, algo que ya, entre comillas, ha pasado en España, que exactamente que le han privatizado el sol. Jorge, ¿por qué no pueden ahora parar esto, los Rockefeller? No pueden, porque ya el mundo de alguna manera ya ha estado despertando a las energías alternativas, ya cada vez hay más, ya no pueden matar tantos inventores, porque hasta el siglo pasado y mediados, digamos, del 20, ellos, cuando aparecía un inventor que les ponía, entre comillas, en tela de juicio o les tambaleaba, digamos, su negocio del petróleo, ellos aparecían y lo
bueno, primero le ofrecían una gran cantidad de dinero y si el tipo se negaba, lícitamente lo mataban. Obviamente que lo suicidaban o un accidente, la típica, y después que se moría el tipo aparecía el FBI o la CIA a los laboratorios y confiscaban todo y a las bóvedas de los Rockefeller. Esa ha sido la tónica, digamos, que han tenido los Rockefeller desde siempre con respecto al tema de la energía alternativa, pero hoy día cada vez más gente está apareciendo con nuevos inventos y ya se han dado cuenta que no pueden detener esto y tienen que, en el fondo, hacer algo. De hecho, Paul Pantoni fue el inventor del modificar unas piezas del auto para que funcionara con agua. Y extrañamente, bueno, lo mataron. Bueno, han matado a casi todos, Simplemente. son miles. Han matado a casi todos los inventores, en el fondo, que no se han vendido. ¿Por qué crees que el inventor de esto, tú nombrabas, o creo que Chris nombró de los bebés modificados, desapareció también? Exacto, también nadie lo puede ubicar. Ahora, ojo, yo de China no me fío nada, ¿eh? China es parte del aparato, digamos, de propaganda del sistema. Mira, China, para que lo entendamos, es el Orwell 1984 hecho carne. Es decir, el gran hermano ya está operando en China. Sí, exactamente. Es decir, de China es difícil fiarse de algo, es muy difícil, porque allá no opera ninguna democracia, allá no opera ninguna libertad de expresión, allá simplemente opera la ley del más fuerte, que en este caso es el Partido Comunista, que funciona como un ente totalitarista y monolítico, que si tú dices algo contra ellos, te matan. Así de simple. ¿Tú crees que el mundo va para allá? ¿Esa es la idea en general? Esa es la idea que tiene esta élite en el fondo es instalar un sistema totalitarista, o un sistema supercapitalista comunista, como China, más o menos. Yeah. Yo creo que para allá va la cosa. Por eso es que no es raro ver, por ejemplo, a un señor como George Soros, un tipo con más de 20 mil millones de dólares de patrimonio, pero financia izquierdas. Entonces uno dice, pero a ver, esto no cuadra. O sea, si yo financio el lado izquierdo, se supone que estoy atacando al capitalismo. Pero eso dice la teoría, pero en el fondo ellos financian el lado izquierdo porque en el fondo protegen de esa forma al capitalismo. ¿Quién controla en China todo el sistema financiero, todo el sistema, el aparato productivo industrial de China? Son los Rothschild. Es decir, son los mismos que financian al propio George Soros en el fondo. Entonces, para que se entienda en simple, ¿qué es más fácil para una élite financiera global? ¿Controlar 100 partidos políticos en un país o controlar uno solo, comunista? ¿Qué es más fácil? Claro, uno solo. Exacto, uno solo. Controlan el partido monolítico y controlan el país completo y todos los recursos del Estado pasan a arcas privadas sin que la gente se entere. De hecho, me acuerdo ayer, creo que estábamos hablando con Lucas Gasset, dijo que el mismo partido chino estaba dentro del Foro Sao Paulo, así que teníamos dentro de las monedas chinas en la política nacional. Exacto. Y volviendo, para terminar los temas del auto eléctrico, han avanzado sumamente muy rápido la tecnología del auto eléctrico. De hecho, tenemos ya la empresa Tesla, ya está desarrollando autos autónomos. De hecho, mismo Google ha tratado de... Sí, prototipos de... Mercedes-Benz, Audi, entre muchas empresas más. De hecho, hasta creo que Mercedes tiene un auto que cuando tú te sientas al volante, reconoce si estás apto para manejar o no. Exacto. Así que ha avanzado demasiado la tecnología. Ahora está para seguir con las predicciones de la revista de Economic. Planes. Tenemos a Candy como acá al medio del Atlántico y que también yo creo que... La paz completamente perdida en el medio del océano. Exacto, pero yo también pienso que también podría representar una ruptura entre los Estados Unidos y Europa. Bueno, de hecho, los jinetes del apocalipsis están apuntando desde Estados Unidos a Europa. Orden en el caos. Jorge, ¿cuál crees tú que va a ser el futuro de Europa? Yo me enteré de que a España el otro año ya no le van a llegar créditos de la Unión Europea. ¿Crees que va a haber un colapso económico, social por allá? Bueno, de hecho, el colapso está, yo creo, preparado para este año 2019 o parte del 2020. Yo creo que si una parte de la portada es completamente negra del Economist, y estamos viendo los jinetes del apocalipsis, y como vamos a ver también después cuando analicemos el Vitruvio, nos vamos a dar cuenta de que en el fondo el caos se va a potenciar.
Va a haber caos. No necesariamente una tercera guerra mundial, pero sí una tercera guerra mundial como la entendemos, países enfrentándose entre sí. Ahora, si tú me preguntas, yo creo que la tercera mundial empezó hace rato y esta tercera guerra son los gobiernos contra los pueblos. Pero el problema es que los pueblos todavía no se enteran de que los enemigos son sus propios gobiernos. Claro. Es una especie de ignorancia. Yo diría que también hay un problema grave con la inmigración masiva también en Europa. ¿Crees que va a estar de la mano? Exactamente, si tú te fijas, bueno, ya vamos a llegar al Vitruvio y te vamos a llegar a la Angelina Jolie también, que está abajo y tiene que ver con eso. Y ahora pasemos a Leonardo da Vinci, que tiene una balanza, un celular con un código QR, un cannabis en su mano izquierda y una bola de béisbol. Sí. También creo que un tatuaje, en el tatuaje al medio que dice no veo. Me Too, es un movimiento, ya lo voy a explicar, pero sí, es un movimiento, digamos, social. Empecemos con la marihuana modificada. Ya, mira, en general, este dibujo, no nos olvidemos que el Vitruvio fue creado por Da Vinci en el año 1490, en el fondo para demostrar en el fondo las proporciones áuricas del ser humano. Ahora, este Vitruvio en particular es un neo-humano, es el humano en el fondo que espera crear o que está creando la élite mundial, en el fondo que es un humano que no ve nada, si ustedes se fijan, tiene puesto unos lentes de realidad virtual. Por lo tanto, es un humano entretenido con Netflix, es un humano entretenido con juegos de video, es un humano entretenido con la NASA, es un humano entretenido con Hollywood, es un humano en el fondo que no está viendo la realidad. Es decir, es un humano 100% engañado en el fondo por ellos, por los dueños del sistema financiero global y los dueños del mundo de la entretención, el mundo de la droga, el mundo de las armas, el mundo religioso, el mundo económico, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora en su mano tenemos obviamente el celular que está ahí con un código QR en el fondo, que es parte de este mismo sistema de control en el fondo que digamos que en la palma de la mano se va a estar controlando al ser humano completamente, que es un poquito también parte del propio apocalipsis con la marca de la bestia en la mano, digamos que literalmente ya la tenemos, es decir, en cada celular tenemos los chips en el fondo que nos van a estar controlando, marcando exactamente dónde estamos, qué estamos diciendo, con quién estamos hablando, etcétera, etcétera y etcétera. Ahora, la otra mano, en la contraria, tiene una cannabis y tiene un código ADN marcado como un tatuaje. ¿Eso qué quiere decir? Que la cannabis que se va a legalizar desde 2019 en adelante, muy fuerte en todo el mundo, no va a ser la cannabis original, no va a ser la cannabis real, sino que va a ser la cannabis en el fondo creada por las empresas Monsanto-Bayer. No nos olvidemos que Bayer es un derivado de la IG Farben nazi, es una empresa en el fondo que fue vital en el fondo para la Segunda Guerra Mundial, porque en conjunto con la Standard Oil de los Rockefeller crearon el combustible artificial para poder hacer que la Luftwaffe, que era la fuerza aérea nazi, tuviera suficiente poder para enfrentarse a las otras potencias. Eso que quiere decir que finalmente estas grandes empresas trabajaron juntas en el fondo para que se pudiera llevar a cabo la Segunda Guerra Mundial. Y en este caso, digamos, desde el momento en que George Soros, Monsanto, en aquella época Monsanto todavía no era Bayer, Rockefeller y Mujica se juntan en el Uruguay para montar en ese país un laboratorio de marihuana transgénica gigantesco, en el fondo, desde donde se le iba a quitar la propiedad, en el fondo, anticancerígena a la cannabisativa, digamos, a la planta marihuana original, y se le iba a dejar solamente la propiedad que te recrea, que te huela, y esa es la que se va a promover en todo el mundo. Y no me extrañaría que, ya que no va a ser, digamos, anticancerígena, lo más probable que esta vez y por negocios va a ser cancerígena. ¿Por qué? Porque la industria petroquímica de los Rockefeller principalmente es la que más hace negocio con el tema de los ¿cómo se llama? No solamente medicamentos, sino que con el cáncer, ¿cómo se llama? Las quimioterapias. Con las quimioterapias. Es decir, estas plantitas, junto también con la calanchoa y otro tipo de plantas, en el fondo le están quitando clientes a la industria del cáncer, en el fondo. Entonces, para ello era fundamental pescar la marihuana y modificarla completamente para que dejara de quitarles clientes, por decirlo de alguna otra forma. Por eso es que se juntan Rockefeller, Soros, Rockefeller, financista de derechas, Soros, financista de izquierdas, junto con Mujica en el Uruguay en su momento para poder hacer esto. Entonces finalmente ya lo tienen en la mano allí, la marihuana, ahí aparece el código genético, digamos, modificado genéticamente, para en el fondo venderla al mundo como si fuese marihuana y no lo es. De hecho, los altos porcentajes...
yo había escuchado de que la idea de legalizar la marihuana era como para tenernos como una especie de zombies. ¿Es así o más que nada esta cosa del cáncer, como dices tú? Más va por el cáncer, porque en el fondo ellos siempre han controlado el mundo de las drogas. De hecho, y algo que siempre he dicho, los gobiernos no combaten las drogas. Su lucha es mantenernos drogados. Por eso es que ellos constantemente están patrocinando y alabando todo lo que está haciendo la farmacia internacional, no solamente con el tema de la marihuana, sino que también con el tema del VIH, que yo lo he planteado muchas veces. El VIH es una mentira, es una farsa, es un virus creado, es un virus inventado, ni siquiera existe, digamos, físicamente, y que está hecho en el fondo para vender una gran cantidad de fármacos que la gente se los toma, creyendo que con eso se está sanando del VIH, controlando la enfermedad, pero en el fondo está deprimiendo su sistema autoinmune con las propias pastillas que les dan. En el fondo es control poblacional, están no solamente con guerras, como les decía, y uno de los jinetes del apocalipsis tiene que ver con las plagas. Ellos en el fondo están reduciendo población desde muchos puntos de vista y lo están haciendo a través también de las drogas. De hecho, iba a decir, los índices, de hecho la marihuana manipulada genéticamente tiene una cantidad muy alta de THC, y THC en exceso produce esquizofrenia, así que vamos a tener un próximo brote de enfermedades psicológicas. Bueno, de hecho, los primeros experimentos que se hicieron con la marihuana transgénica en el Uruguay arrojaron 2 muertos, precisamente por lo que tú estás diciendo, es decir, por unos cuadros clínicos bastante complicados en el fondo, porque la planta todavía no estaba en operaciones, y seguramente este año 2019, y tal como aparece en esta portada, la van a empezar ya a promover en todo el mundo. Así es. Bien, tenemos también, ese nos fue algunas cosas que... Sí, también en la otra mano, la pelota de béisbol es el entretenimiento, es el mundo del entretenimiento que va a continuar, digamos, distrayendo al mundo, y que también se puede representar el mundo de las telenovelas, las series, etcétera. Distracción en el fondo. Este hombre de Vitruvio es un hombre distraído, es un hombre drogado, que no ve la realidad, distraído, con juegos de deporte, como lo representa la bola de béisbol, y también en el otro lado es un hombre en el fondo que va a ser muy diferente dependiendo de dónde está. Esa balanza que aparece allí, que ustedes están viendo, quiere decir que los movimientos de masas migrantes van a seguir en el fondo viento en popa. Claro, o sea... Moviendo gente de acá para allá, y gente de primera categoría y de segunda categoría, obviamente. El tema de la pelota de béisbol también tenemos en consideración de que apunta directamente a México, país que comenzó a ser gobernado por un fanático de ese deporte que es López Obrador, ¿eh? Y que quizá algunos también estiman que sugiere pasar a la pelota, acción que su anterior presidente la dejó al actual, como por ejemplo resolver problemas como los de la inmigración, ¿ok? Él firmó el pacto migratorio, así que no está en contra, digamos. Exactamente, sí. Entonces no ha solucionado mucho esa situación. No, López Obrador es un masón de izquierda en el fondo, que reemplaza un masón de derecha que es Enrique Peña Nieto, es decir, México sigue controlado por los mismos. Bueno, de todas maneras, con respecto al tema de la marihuana, recordemos que está sobre el mapa de los Estados Unidos, y que también sugiere la posibilidad de que la misma sea legalizada en más estados, para que la gente se vaya ubicando abajo de Da Vinci, que por lo demás cumpliría 500 años. Exacto, se cumplen 500 años de su nacimiento. Exactamente, el próximo año 2019. Ahora, también por el otro lado tenemos en una de sus manos izquierdas, muestra un celular con un código QR a la vista en dirección a Europa, que representa el uso de esta tecnología que es la evolución del código de barras. No sé si eso lo analizaron con Christopher. Sí, ya lo vimos. Ya lo vimos. Mientras tanto, en la mano de abajo muestra el desnivel de una balanza orientada hacia África, que pesa personas y muestra la desigualdad. Además, la balanza es el artefacto usado por uno de los jinetes del apocalipsis que representa la hambruna. ¿Qué puede opinar respecto a eso? Es exactamente eso, lo que estaba diciendo, migraciones masivas, hambre, guerras, eso es lo que representa, digamos, esa balanza que está allí. La injusticia en sí misma también, si tú te fijas, los seres humanos no están pesando lo mismo a ambos lados, uno está pesando más que otro, entonces es una representación en el fondo de lo que casi siempre ha representado el sistema, que es la injusticia. Ahora, Jorge, yo vi hace poquito un programa que hablaban de los códigos de barra, pero ya insertados en la piel, en Suecia, si no me equivoco. Esos son chips RFID, son como unos granitos de arroz. Granitos de arroz
que se ponen acá, digamos. Claro, supuestamente es como para Para evitar que te roben el celular, etcétera. Pero eso ya lo tenemos en el celular. Entonces, digamos que cuando en el Apocalipsis dice que la marca de la bestia estará en la mano, el celular. O sea, no es ya ni necesario insertarse el chip, digamos. No, porque ya tú ya lo tienes, es decir, el celular ya está en tu mano, ya esa marca ya está en la mano. De hecho, no me acuerdo en qué país ya están usando solamente como una especie de aplicación como la de Match, solamente para comerciar. Como que ya no Exacto. están usando el dinero en efectivo. Creo que fue... Claro, de hecho, en el mundo solamente el 5% del dinero es físico. El resto son puros números en computadora, el dinero virtual. Te quiero hacer una pregunta, Jorge, pero ese dinero virtual, ¿en qué se respalda entonces? En nada. Nada. Aire, ¿no? Es solo aire, exactamente. Mira, esto, para que más o menos lo entendamos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en el año 1944, se vienen los acuerdos de Bretton Woods, en donde se inventa el FMI, se inventa el Banco Mundial, supuestamente para ayudar a los países a recuperarse, y al mismo tiempo se amarra al dólar, al oro, digamos, al oro, y le entregan el MOFON para no mover oro, se le entrega al dólar en el fondo la potestad en el fondo de ser la moneda internacional, la moneda que iba a mover la economía global. Eso continuó, digamos, hasta el año 1971, cuando Richard Nixon, a través de una cadena nacional, dice, señores, el dólar ya no va a pertenecer al patrón oro, y desde este momento deja de ser una moneda convertible en oro conforme a la ley para ser solamente moneda de curso legal. Y en ese momento, esto fue tremendo, y digamos que pasó, digamos, bastante desapercibido en la época, digamos, para la época, pero en el fondo fue el robo de gran parte del oro del mundo, el oro francés, el oro italiano, el oro alemán, etcétera, 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 en el fondo por esta elite financiera en el fondo que ahora empezó a imprimir papel pintado, papel que no tiene ningún sustento, digamos, en oro detrás, y tal y como dices tú, que me preguntas en qué se sustenta ese dinero creado en computadoras, en absolutamente nada. Esto se le olvidó, antes que se le olvide, la figura del Me Too, tatuado en el... el Me Too. Ya, eso es un movimiento iniciado en forma viral como hashtag en las redes sociales en octubre de 2017 para denunciar la agresión sexual y el abuso sexual, a raíz de las acusaciones de abuso sexual contra el productor de cine y ejecutivo estadounidense Harvey Weinstein. La frase utilizada durante mucho tiempo en este sentido por la activista social Tarana Burke fue popularizada por la actriz Alyssa Milano, quien animó a las mujeres a tuitear sus experiencias para demostrar la naturaleza extendida del comportamiento misógino. Desde entonces, el hashtag ha sido utilizado por más de 500.000 personas, entre ellas muchas celebridades. ¿Eso qué quiere decir? Que este humano va a continuar, digamos, con el feminismo, digamos, a ultranza, el feminismo que yo le llamo falso feminismo, mucha gente le llama feminacismo en el fondo, que en el fondo es un feminismo misógino que lo que pretende es enfrentar al hombre contra la mujer, en el fondo, y que en gran medida lo estamos viendo, ya lo estamos viendo en letreros que aparecen, por ejemplo, que dicen no quiero tu piropo, quiero que te mueras, y cosas por el estilo, digamos. Ahí yo creo que tienen una gran tarea las feministas verdaderas, realmente, de sacar, digamos, a este feminismo radical, en el fondo, que no las representa y que está destruyendo al movimiento, en el fondo. Bueno, en síntesis, esta edición de Leonardo da Vinci, ¿no es cierto?, muestra el modelo de ser humano que quieren muchos globalistas, ¿verdad? ¿Qué han construido en el fondo? Claro, que no han sido expuestos en su totalidad, pero que aceptan naturalmente esas situaciones. Un hombre drogado, radicalizado, alterado genéticamente, manipulado, exacto, entre otro tipo de circunstancias. Vamos a ir a algunos pedacitos abajo que nos van quedando. Por ejemplo, tenemos las urnas, y las urnas de Sudáfrica y Nigeria recuerdan con novedad las elecciones que durante el 2019 se van a llevar a cabo en esos países. Aunque no aparezcan en la portada como sí, pueden aludir también a las elecciones que habrá en Argentina e Indonesia, y también en India. ¿Qué opinas tú, por ejemplo? Bueno, eso es una manera un poquitito macabra de reírse de la élite, porque en el fondo en África jamás han habido elecciones reales. Ya, es como... Se están hasta burlando en esto. Exactamente. Si ustedes se fijan, esa democracia está debajo del brazo del hombre de Vitruvio. Es como decir, esta democracia es nuestra. Uh-huh. Si ustedes se fijan, lo que ha estado operando en África principalmente, no solamente en Sudáfrica y en Nigeria, que tal y como dices tienen elecciones este año 2019,
ha estado operando en el fondo el control de las multinacionales. No nos olvidemos que en el Congo ya va una guerra que lleva como cerca de 7 millones de personas muertas, porque las multinacionales están robando el coltán, y el coltán es una materia prima fundamental para la creación de aparatos electrónicos, celulares, computadores, tablets, etc. Entonces, por lo tanto, África está siendo saqueada, y África es fundamental para entender el tema de la migración también, porque África está siendo saqueada por multinacionales donde la ONU está completamente callada, y la ONU, en vez de solucionar el problema de parar en el fondo el abuso y las masacres que están promoviendo las multinacionales para robarse a África, el oro, el plutonio, todo lo que hay ahí, incluido el coltán, en vez de parar eso, la ONU está promoviendo pactos de inmigración, pactos de refugiados, es decir, en vez de atacar el problema de fondo, que es la guerra y el saqueo, ellos están simplemente ayudando a las multinacionales a mover gente en el fondo allí donde necesiten mano de obra barata o donde necesiten desocupar un país para saquearlo. Entonces, por lo tanto, la ONU está trabajando en este caso completamente en contra de la humanidad y a favor de esta elite financiera global, y en específico, en África específicamente, a favor de estas multinacionales en el fondo que están depredando el continente entero. Jorge, voy a leer una pregunta del público de Marcelo. La semana pasada, hace unas semanas, detenían a la presidenta de Huawei. Extrañamente, porque la CIA no podía descodificar los códigos de la codificación del celular. O sea, nació de que los altos cargos de compañía norteamericana empezaron a comprar Huawei porque no eran interferidos por la CIA. Tenían una codificación más alta que no podía descifrar todavía. Yeah. Yo no le leo la noticia, pero de ser cierta deja claro en el fondo de que ellos necesitan controlar todos los aparatos. ¿Te fijas? Y de hecho Japón también dejó de importar los Huawei en el propio Japón. Yo creo que debe ser por exactamente lo mismo en el fondo, ¿te fijas? Y claro, y eso va a pasar simplemente en el momento en que se metan ahí, tomen el control de Huawei y puedan intervenir los chips en el fondo, tal como lo ha hecho con Samsung también. Y el gran hermano va a seguir operando en el fondo. Yo creo que va por ahí. De hecho, también te quiero hacer una pregunta de Daniela Feliu, pero no está relacionado con el HARP. Dice, insisto, que hay una máquina creada por Da Vinci que manipula la luna. El HARP, por lo tanto, tiene todos los volcanes y la mar aparentemente, o sea, como que están locas las marejadas y las corrientes. ¿Crees que es así? O... No te sabría decir porque no desconozco esa máquina que tú me estás planteando. Ahora, el HARP que está en Alaska, sí. Ese sí funciona, digamos, y trabaja, digamos, con la energía que está en la ionosfera. Bien, abajo tenemos a la pintora italiana Artemisia Gentileschi, quien aparece porque la National Gallery de Londres compró su autorretrato, que será expuesta durante el año que viene, y también representa al feminismo radical, ese feminismo que nos va a llegar en Chile durante este año que viene. Y ella, ¿por qué? Porque tenía un profundo rechazo hacia los hombres justos, que fue abusada a los 18 años. No está allí por casualidad. Porque no. con claridad a los demócratas de Economist. ¿Qué opinas? Bueno, es el refuerzo al hashtag que tiene el Vitruvio, el MeToo. La Artemisia Gentileschi, claro, como dices tú, fue una pintora italiana que ha sido considerada como un ícono del protofeminismo. Ella sufrió de violación de parte de su maestro pintor llamado Agostino Tazzi, algo que la marcó en su obra, donde frecuentemente se ven mujeres asesinando hombres. Es la representación en el fondo de un feminismo al revés. Por algo está así en la portada. No nos olvidemos que todo está invertido en esta portada específica del Economist, todo al revés. Ya que este feminismo no es la representación del real, digamos. Este es un feminismo que no está buscando la igualdad con el hombre, sino un peligroso tipo de misandría, odio al hombre, eso significa misandría, que ha estado tomándose para sí la bandera del feminismo. Por eso es que yo vuelvo a reiterar en el fondo que las feministas de verdad tienen que hacer algo, porque esto se está saliendo de mano y esto se está convirtiendo abiertamente en un enfrentamiento de misandría, en el fondo, en donde un grupo está llamando a odiar al hombre, en vez de trabajar por la igualdad de hombres y mujeres. Están llamando a un machismo de signo inverso, en el fondo, donde mujeres en el fondo están pretendiendo imponerse sobre el hombre. Jorge, ¿crees que esto también pertenece al plan de reducción global? Por supuesto, si los hombres y las mujeres se odian, ya no van a nacer menos niños. Todo esto tiene que ver con esto. De hecho, me acordó
a las aplicaciones de consentimiento en Estados Unidos, que aceptaban los dos tener relaciones sexuales, porque han pasado Claro, muchas cosas en y Estados Unidos. firmaron contrato. Y mira, y si ustedes se fijan, cada vez que ocurre, obviamente yo estoy completamente en contra de eso, pero cada vez que ocurre una violación o un femicidio, como lo llaman así, fíjense que los medios de comunicación le dan mucho, le dan prácticamente el día entero, la semana completa al hecho, y uno puede deducir cómo los medios de comunicación en el fondo están tratando de dar a entender de que todos los hombres somos malos, de que todos los hombres somos potenciales violadores, ¿te fijas? Y resulta que los violadores serán el 0,00001%, digamos, de los hombres. Entonces, ahí uno puede empezar a entender en el fondo de que los medios de comunicación globalistas, en este caso, están empujando este feminismo radical, están empujando en el fondo este feminismo falso, en el fondo para empujar la dualidad, para empujar el odio entre hombres y mujeres, también heteros contra homosexuales, religiosos contra ateos, blancos contra negros, etcétera. Es decir, todo sistema dualista en el fondo que haga que el ser humano se enfrente al ser humano, en el fondo para ello es beneficioso. Tenemos a Angelina Jolie, dibujada como mona Angelina, que hace referencia a la apertura del monumental Centro Cultural de Chet en Nueva York, que va a ser en el 2019. Pero también tenemos que recordar de que Angelina Jolie, por ejemplo, visitó en un encuentro con migrantes en Lima, a los venezolanos, para ver el tema de la crisis de la cual están huyendo. Esto fue en San Juan de Lurigancho. Ella puede ser la imagen perfecta que puede ocupar cierta élite para el año 2019 para empezar a promocionar este tema de las migraciones. Desde una perspectiva más emocional, ¿qué opinas tú, Jorge? Bueno, el cuadro de la Mona Lisa, si nosotros lo analizamos, está en el inconsciente colectivo de mucha gente, y se podría decir que es la obra de arte más admirada y querida por toda la humanidad. Entonces, hacer este parámetro, esta analogía entre la Angelina Jolie y la Mona Lisa, y poner ahí Mona Angelina, por eso está puesto ahí al revés, Mona Angelina, en el fondo es para promover la idea de una mujer que mucha gente la quiere, digamos que tal como a la Mona Lisa, que mucha gente la quiere en el fondo para poder implantar esta idea, así como la Gioconda fue la musa inspiradora de Da Vinci, Angelina lo sería de la élite en el fondo, para poder promover todos estos planes globalistas con respecto a la migración y los refugiados, porque tal y como les decía, a esta élite no le interesa detener la guerra, no le interesa detener el saqueo en África, no le interesa detener el saqueo en la propia Sudamérica, lo que le interesa es que esos saqueos, esas muertes, esas guerras continúen, y nos colocan a la ONU o a personajes como la Angelina Jolie en el fondo a decirnos hay que aceptar a los refugiados, hay que aceptar a los migrantes, en vez de detener, digamos, el problema en su base. Por poner un ejemplo, si África salieran todas las multinacionales y toda esa riqueza de África se utilizara en los propios africanos, estoy seguro que la inmigración sería al revés, estaría yendo gente de otros lados al rico continente de África a buscar mejor vida, porque lo que estamos viendo hoy día no es verdadera migración, estamos viendo simplemente, siempre ha existido la migración, pero lo de hoy no es migración, es simplemente un sistema que está siendo empujado a través de crisis financieras artificiales, a través de guerras artificiales. Y ahora, y como lo veíamos con el volcán, lo van a también hacer con catástrofes naturales, entre comillas. Hay una pregunta de Morgana. Dice, antes de pasar a la última que nos va quedando, la última imagen, dice, ¿se puede decir que las imágenes plasmadas en cada portada de The Economist son los planes de la élite que acuerdan en la reunión del Club Bilderberg? A ver, el Club Bilderberg es un grupo menor dentro de lo que se llama la Round Table, que es la mesa grande, digamos, la mesa de los 300. Tenemos, para que esto se entienda, tenemos a la nobleza negra, ellos son los que están en el top de esto, donde hay 13 familias, del Consejo de los 13. Después tenemos a jesuitas, masones y sionistas, que son aparatos, digamos, operativos del poder global. Después tenemos a la Round Table, después tenemos al Club Bilderberg, tenemos al Opus Dei, tenemos, qué sé yo, al Club de Roma, tenemos a la Trilateral, al Consejo de Relaciones Exteriores, y en el fondo lo que se refleja de estos aparatos como el Club Bilderberg, en el fondo, es lo que ya está decidido, digamos, de instancias que están más arriba.
De hecho, el Club Bilderberg es una pantalla, está puesto allí para que no se vean los que están más arriba, digamos, en todo esto. De hecho, el Club Bilderberg por mucho tiempo fue un club oculto, entre comillas, pero hoy día tienen hasta página web. Y es decir, ya están sacando comunicados de sus meetings en el fondo y que están promoviendo. Y dicho sea de paso, simplemente se juntan a ratificar lo que ya está decidido probablemente hasta décadas antes. Por último, hay un mamífero en extinción llamado pangolín, que está ahí porque tal vez durante el 2019 la especie termine en desaparecer. El único mamífero con escamas, y es el más traficado del mundo porque son ofrecidos en China como una exclusiva comida, porque también con sus escamas hacen prendas, algo bastante complejo. Creo que no sé si fue China o Japón, creo que Japón hace poco se retiró de una convención para seguir cazando ballenas. Eso fue hoy día, creo. O ayer. Sí. Todo lo que viene de allá es bastante cruel. ¿Qué puedo opinar de eso? Mira, el tema de los animales en peligro de extinción es algo que no le interesa, pero en lo más mínimo a esta élite. Es decir, ellos están conscientes, ellos colocan al pangolín y no van a hacer absolutamente nada porque ellos lo que quieren hacer en el fondo es controlar a través de Monsanto el código genético de la humanidad y de la creación completa, digamos, y que se mueran especies o no se mueran, en el fondo a ellos no les interesa para nada. Ahora esta especie ahora esta especie en el fondo siempre, en este caso puntual, esta especie está representando a cientos de especies que se están muriendo, que están desapareciendo, digamos, en el mundo constantemente, pero es algo que literalmente no les está interesando, pero absolutamente para nada. Ahora, como dato freak, digamos, la palabra pangolín proviene de un vocablo malayo que significa aquel que se enrolla en el fondo. Es decir, el pangolín, igual que los armadillos, cuando sienten peligro, Se hacen bolitas. se hacen bolitas, exactamente. Entonces, yo creo que en este caso, los que se hacen bolitas es la élite que no le interesa, pero en absoluto, digamos, el tema de la naturaleza en sí misma. Ellos no están por cuidar la naturaleza, ellos la están depredando, están promoviendo el fracking minero, por ejemplo, en todas partes del mundo, están robándose el agua, están desertificando en vez de proteger los bosques nativos, los están eliminando. Es decir, estamos frente a una élite que tiene al mundo literalmente al revés, patas arriba, mientras este hombre de Vitruvio está completamente ciego mirando a través de esos lentes que en el fondo ven lo que ellos quieren que vean. Bueno, entonces, sí, acá tengo la información. Japón decidió retirarse de la Comisión Ballenera Internacional para restablecer su zona comercial. Así que no les interesa. Esta casa va a comenzar en julio próximo. Sí, uno siempre admira a los japoneses que son muy, muy caballerosos, todo, pero de pronto aquí con el tema de las ballenas se caen feo. Sí, en realidad, esas culturas asiáticas siempre han sido bien sobrevaloradas, bajo mi punto de vista, porque en realidad, más allá de la tecnología, más allá de una economía estable, lo demás tampoco ha sido tan influyente para lo que es Occidente, en nada, o prácticamente nada. No por nada les tiraron 2 bombas nucleares, porque al fin y al cabo están buscando lo que queda del poco del mundo libre. Nos va quedando un poco de programa. Bueno, y para qué hablar de los chinos comunistas, ¿no es cierto? Los estratagemas mentales que tienen esos seres de inframundo. Tenemos el mundo en el 2019 bajo la revista The Economist y tenemos, ¿no es cierto?, una cantidad de personajes bastante importantes. Donald Trump, Putin, salió el oso chino, el elefante indio, el bulldog, el Brexit, un poeta, Leonardo da Vinci. Claro, ahora mira, si quieres vuelve a la portada. Tenemos, claro, arriba dice Leonardo da Vinci, 500 años, digamos, de su nacimiento. Tenemos a la Angelina Jolie, que está en el fondo apoyando la idea de los refugiados que estamos hablando de Pony Ma, este magnate chino en el fondo que está trabajando muy fuerte con el tema de las nuevas tecnologías. Tenemos a Christine Lagarde, que es la presidenta del Fondo Monetario Internacional. ¿Puedes volver a la portada, por favor, para verla ahí? A Christine Lagarde, que es la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que está hablando en esta revista digamos, de inversiones inclusivas. Es decir, estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, que lo que hace es promover la desigualdad por todas partes del mundo, y ella habla de inversiones inclusivas, es decir, de parte del mundo al revés. Es decir, lo que ella está planteando allí es exactamente al revés, en el fondo, de lo que finalmente están haciendo. Ahora, en la otra parte, dice, a ver, para verlo más claro, en la otra parte dice, yo tengo aquí mi propia versión, ya bueno, dice, Laureen Powell Jobs, Voting Rights, ella es la viuda de Steve Jobs, digamos, de
de Apple, y que en el fondo también es una promotora de todo este tema de las migraciones a través, digamos, del poder económico que tiene. Y finalmente tenemos a Stacey Cunningham, que es la mandamás o la presidenta de lo que es la Bolsa de Valores de Nueva York. Es decir, aquí lo que están exponiéndose finalmente en The Economist 2019 no es nada más ni nada menos que la élite en el fondo de los que están controlando, o los peones de la élite en el fondo que están controlando el mundo, desde diversos aspectos, digamos, en donde destacan en este caso la Lagarde, que es la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que en el fondo no le interesa para nada la igualdad o la justicia social en el mundo. Su misión es endeudar países y punto. ¿Alguna cosa que a ustedes, chicos, en general, se les puede haber ido, que puede ocurrir en el 2019? ¿Alguna guerra, alguna catástrofe económica, alguna enfermedad? Algo que... Bueno, ellos en esta portada lo están diciendo. Sí, están diciendo todo. Están diciendo que este 2019 no va a ser una taza de leche. No hay nada con respecto a salud ahí, ¿eh? Al parecer. ¿A qué? A salud. Sí, salud, están los jinetes del apocalipsis, las plagas, Ya. muertes por hambre. ¿Sí? Pero, Jorge, ¿podría ser algo creado como, o supuestamente que fue creado el virus N1H1, algo así? No, todos esos virus son mentiras. Ya. El H1N1, no nos olvidemos de que fue un virus inventado en el fondo por Donald Rumsfeld. Donald Rumsfeld era el presidente, mire, esto es muy significativo. Donald Rumsfeld era un secretario de Estado en Estados Unidos y al mismo tiempo era el presidente de los laboratorios Rothschild. Y los laboratorios Rothschild tenían la reserva más grande de Tamiflu en ese momento. Entonces ellos quisieron, sacaron un hoax, que es una noticia falsa, diciendo que el mundo se iba a morir de H1N1, sentaron el pánico y el mundo compró Tamiflu. Todo el stock de medicamentos se Tamiflu. vendió. Y resulta que en el mundo no murieron más de 2.500 personas y la gripe normal mató cientos de miles. Entonces, Jorge, ellos trabajan así, ellos trabajan inventando enfermedades y vendiéndote un remedio inexistente. ¿Y por qué todo el mundo andaba supuestamente enfermo? ¿Era algo ya psicológico? Era psicológico, era gripe normal. Vamos un poco... Hay un tema del SIDA que nombraste, Jorge, si lo podemos... ¿Del VIH? ¿Sí, sí? ¿Por qué el VIH no existe, eso? ¿Sí, sí? Bueno, para hacer una historia cortita, porque es bastante largo eso, tenemos que remontarnos a la época, a principios de los 80, cuando supuestamente aparece este virus. Tenemos que tomar en cuenta de que habían 5 homosexuales que se habían muerto por una depresión de su sistema autoinmune. Si nosotros analizamos con lupa el caso de estos 5 homosexuales, podemos ver que los 5 eran consumidores de poppers. ¿Ya? El poppers es una droga que si tú abusas de ella, te destruye tu sistema autoinmune y tú te mueres de un resfrío, te mueres de una bronconeumonía, cualquier cosa en el fondo, cualquier bicho que se te meta te mata porque no tienes cómo defenderte. Y eso fueron lo que usaron, entre comillas, para decir que se descubrió el VIH. Es decir, partimos ya con un engaño. Es decir, esos 5 consumidores de poppers murieron por poppers, en el fondo, y no murieron por VIH. Ahora, Luc Montagnier, que era uno de los descubridores, sacó, y lo pueden ver, buscar en YouTube, sacó unas declaraciones donde dice que el VIH es un virus que tenemos prácticamente todo, está por todos lados y lo podemos matar, digamos, con una alimentación sana. Es decir, es rara muy rara lo que dice Luc Montagnier, tomando en cuenta que se supone que es el que descubrió el virus. Ahora, hay un premio Nobel de Química del año 1983 que se llama Kary Mullis, si lo pueden googlear ustedes, que un día estaba haciendo una tesis, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba la tesis, pero él trataba de vincular, digamos, de que el VIH era el causante del SIDA. Y ahora aquí tenemos que entender algo que ojalá lo pueda explicar bien porque es enredado. ¿Sí? El VIH es un virus, supuesto virus. De influencia humana. Exactamente, supuesto virus. Pero el SIDA no es un virus, es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o mejor dicho, es un síndrome. Síndrome es un conjunto de síntomas. Es decir, el SIDA lo puede causar varias cosas. No sé si me siguen la idea. Sí. Es decir, se te deprime tu sistema autoinmune y tú te puedes morir de muchas cosas. Y eso es SIDA. ¿Qué estaba haciendo Kary Mullis, que era el Nobel de Química? Él estaba tratando de encontrar el vínculo exacto, científico, de que el VIH producía el SIDA. Por eso nosotros vemos casi siempre la sigla VIH-SIDA. ¿Se han fijado? Sí.
Sí, como Ya, si fuera. exacto, VIH produce el SIDA. Eso era lo que quería constatar este Nobel de Química en el año 83, que el VIH producía el SIDA. Entonces él se acercó a su amigo científico, a la comunidad científica, y le dijo, oye, tú tienes los papers donde se logró encontrar el VIH y todo eso. No, no los tengo, pero por ahí debe estar, le dice. Bueno, pescó el teléfono, empezó a buscar. En esa época las búsquedas de la red eran bastante restringidas, no encontraba nada, y empezó por 2 años, estuvo 2 años yendo a convenciones, viajando y hablando con la comunidad científica, con los más connotados científicos, pidiéndole los datos científicos del descubrimiento del VIH. Y todos le decían, no, si pueden estar. Nunca, jamás los pudo obtener en 2 años de investigación, pidiéndolos. Jorge, yo creo que se quedaron con la... Sí, dime. Dime nomás. Creo que se quedaron con la fuente de que se hablaba del VIH como creación de virus cuando se creó, como que lo creó la CIA con el proyecto de Mega Ultra y se lo propagó la población negra. Yo creo que se quedaron con ese mito los académicos norteamericanos. Se tragaron un mito, que puede haber sido cualquiera en realidad, pero operativamente hablando y digamos que literalmente hablando, esos papeles, en el fondo, esos papers científicos, nadie los ha podido ver jamás. Jamás se ha aislado un virus llamado VIH, esa es la realidad. De hecho, Kary Mullins se encuentra con no me acuerdo del nombre, pero se encuentra con uno de los laboratoristas, digamos, de estos que usan microscopio, digamos, que se supone que trabajó en el tema del descubrimiento del VIH, y le pregunta si él ha visto al virus. Y él le dice, no, en realidad yo nunca lo he visto, le dice. Yo simplemente aporté información y yo no sé. Y justo en esa convención donde le está preguntando por eso, aparece Luc Montagnier, que es el descubridor del virus. Entonces, Kary Mullins encara a Luc Montagnier y le dice derechamente, señor Montagnier, necesito por una investigación que quiero hacer, constatar de que el VIH es el causante del SIDA. ¿Dónde está toda la información que usted descubrió? Y Luc Montagnier se puso nervioso, apareció alguien, lo saludó, lo hizo a un lado, y ahí en ese momento Kary Mullins monta en cólera y se enoja. Y no sé qué rayos le grita, pero al final lo terminan sacando de la convención, y finalmente a Kary Mullins lo terminaron sacando de su propio trabajo, le quitaron, digamos, el financiamiento de investigación, al tipo lo destruyeron completamente. Pero ese tipo, la valentía de Kary Mullins, en el fondo constató de que realmente estamos frente a un engaño gigantesco. Para que nos hagamos una idea, el inexistente VIH produce para las farmacéuticas internacionales la ganancia, la friolera de $10.000 millones. Por lo tanto, cada vez que aparezca alguien que intente probar de que el VIH no existe, lo van a silenciar. ¿Y qué pasa con toda esa gente? Porque supuestamente lo que se dice que el SIDA ha aumentado en Chile. ¿Qué pasa con esos casos, con la gente que está enferma, etcétera? Ya, mira, el test de ELISA, que es el test que te haces tú, digamos, para determinar si estás con VIH, ¿te fijas? Ese test no detecta VIH, lo que detecta son anticuerpos. ¿Eso qué quiere decir? Que el anticuerpo, digamos, que es cuando tu sistema está luchando contra una enfermedad. Eso detecta el test de ELISA. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú, Jano, vas a hacerte el test del SIDA resfriado, vas a dar positivo. Ya, tiene sentido. Claro, entonces, tú te asustas, te tomas las drogas, y las drogas te autodeprimen el sistema autoinmune. Pasa harto tiempo, tú te mueres, y todos dicen, se murió de SIDA. Pero no de VIH. Claro. Sí, mira, yo quiero hacer una acotación de eso, de lo que tú dices. Yo una vez vi un documental al respecto. The House of Numbers. Claro, que era médico disidente, salía un biólogo y creo que uno que se metió la propia aguja supuestamente con VIH y lo probó en vivo y en directo. Y claro, él hablaba lo mismo que dices tú, y aparte de eso escuché un caso de un médico español que cuando nació todo esto del virus, a él le detectaron SIDA, pero después del tiempo se hizo otro examen y resultó que no lo tenía. Entonces me recuerdo por lo que dices tú, que seguramente si vas resfriado lo que dices tú, quizás te aparezca, o si no, no te va a aparecer. De hecho, el test de ELISA no se puede hacer como durante una cierta cantidad de días, meses. Creo que se puede hacer hasta máximo una vez cada 6 meses, porque si no te puede dar positivo.
Claro. Es que si tienes anticuerpos, tú estás resfriado, cualquier enfermedad, tú vas a dar VIH positivo. Si eso es lo más increíble. Es decir, estamos con un test en el fondo que no detecta VIH. De hecho, creo que se hace después del test de ISA, se hace un examen de sangre para comprobar el VIH en algunas. Bueno, de hecho, pública. los que están viendo este programa, yo recomiendo que busquen en YouTube un documental que se llama The House of Numbers, o La Casa de los Números. Allí un supuesto, el que dirige el documental es un personaje, es un chico que fue diagnosticado con VIH, pero él resulta que después viajó a otro país y hizo el test, tal como estaba diciendo Jano, y le dio que negativo, que no lo tenía. Entonces empezó a investigar, digamos, acerca de los sistemas, cómo se hacían, y finalmente llegó a la conclusión, inclusive entrevista al propio Gary Mullins, al que yo le estaba diciendo, y llegó a la conclusión de que el VIH lícitamente no existe. No Jorge, está en ninguna parte. ¿y cuál es entonces el motivo de que haya aparecido esta enfermedad? Reducción de población, tal y como Ya. estaba hablando. Volvimos a lo mismo. Claro, entonces ellos nos inventan la idea de una enfermedad catastrófica, nos venden remedios, haciéndonos creer que con eso nos vamos a sanar, pero son solo remedios que finalmente nos matan. Pero en términos farmacéuticos, porque los farmacéuticos ya después de todo ganan muchísimo dinero, que ya todos lo sabemos, pero cuando hablamos de eso, ¿es solamente el VIH o hay más remedios, por ejemplo, psiquiátricos que pueden probar esta teoría de que se están creando enfermedades a partir de la nada? Bueno, de hecho, el 70-75% de los remedios que nos ofrece la industria farmacéutica internacional no sanan nada. Son para paliar síntomas. Y al mismo tiempo, tú los consumes y esos remedios te van dañando riñones, páncreas, estómago, etcétera, 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 y terminas tomando otro remedio para paliar los síntomas de la otra enfermedad, y la otra enfermedad finalmente es una maquinita en el fondo. ¿Sí? En el fondo, la industria farmacéutica internacional, su negocio no es sanar enfermos, su negocio es enfermar sanos. De hecho, me acordaste, Jorge, unas veces que los abuelitos tienen medicamentos para el corazón, para el estómago, Exacto, para todo. Exacto. El abuelito, la mitad del closet es ropa y la otra mitad es remedio. Y se están suicidando y no se dan cuenta. ¿Cuál sería la solución para poder dar una solución a esas personas? Porque de alguna forma tienen que sanarse. O sea, no es que, ¿sabes qué? Mira, Jorge, a ver, esto es difícil de plantearse porque nosotros que ya más o menos entendemos esto y que tenemos más información y que podemos tener un discernimiento, tenemos que entender que gran parte de la humanidad está frente a la caja tonta, está frente a la televisión creyendo absolutamente todo lo que allí hay. ¿Ya? Entonces ya los remedios te lo están ofreciendo como que te están ofreciendo un par de zapatillas. Okay. ¿Te fijas? Entonces te aparece hasta, bueno, y tú lo sabes, el tema, por ejemplo, de las famosas enfermedades estas que le dan Ritalin y Valium a los niños, ¿te acuerdas cómo se llaman? Estas enfermedades, síndrome... ¿Déficit atencional? O eso, exacto, el déficit atencional, el inventor antes de morir dijo, no, si esto yo lo inventé para vender remedio. Pero si así fue. Bueno, sí, Jorge, es como obvio, sí, porque ahí se quiere mantener a los niños prácticamente como zombies. No, y no solamente a los niños, es decir, que desde chiquititos sean zombies, para que terminen siendo zombies siempre. De hecho, sí, el consumo de antidepresivos en el mundo es aumentado. Y es como en Chile es brutal. En Chile tú tienes casi 2 farmacias por cuadra en el centro de cualquier ciudad. En toda la esquina. En las calles, bueno, es brutal, ¿te fijas? Imagínate qué maravilloso sería que en vez de tener farmacias tuviéramos escuelas de arte. Sí. O que en las farmacias en vez de vender remedio vendieran música, como remedio. Exacto. Este es un mundo completamente patas arriba, este es un mundo al revés, es decir, aquí nos están gobernando literalmente los malos. Pero por eso mi pregunta, Jorge, ¿cuál sería la solución saludable? Medicinal. No consumir nada químico, no consumir nada digamos, de la farmacia. ¿Pero qué pasaría? Y volver en el fondo a la medicina natural, a la medicina que buscaba el equilibrio bioquímico del cuerpo y no el desbalance que produce, digamos, la medicina alópata, que es la que nos está matando. Perfecto. ¿Será por eso, Jorge, que los asiáticos resultan ser un poco más saludables, viven más que los occidentales? Puede ser, porque ellos en el fondo consumen más cosas naturales, en el fondo. Claro, muchos productos del mar, vegetales. Exacto. De hecho, hay muchos longevos en Japón, por ejemplo.
Sí, y que dicen que total. simplemente es comiendo pescado, nada más que eso. Sí, En este caso en Chile no te conviene comer tanto pescado por la cantidad de mercurio que hay en las aguas. No, y también lo que pasó en Fukushima, que también, También. no sé, es un tema súper complicado en el fondo. Hoy día ya es difícil encontrarse con alimentos naturales, a propósito de lo que está haciendo Monsanto inclusive. Hoy día prácticamente lo que tenemos en los supermercados son químicos disfrazados de alimentos. Me acaba de llegar un mensaje de un amigo por interno. Nosotros no estamos prohibiendo el no uso de condón. Así que chicos, también usen condón, cuídense, porque aparte sí tienen muchas enfermedades como la gonorrea, la sífilis, Esas sí. no son existen. tan bonitas, no son tan bonitas. Así que chicos, siempre condón. Todos. Esas sí existen, pues la sífilis, la gonorrea, esas sí existen, pero el VIH no, es una mentira en el fondo para vender remedios. Hay una pregunta, porque ya estamos casi cerrando el programa. Dice entonces, ¿por qué aumenta la esperanza de vida? De Ángel. Ahora, ojo, todos estos estadísticas que aparecen y que se promueven a nivel global son la mayoría mentiras. La mayoría son en el fondo manejadas o creadas artificialmente para manejar a la opinión pública. No sé si ustedes, por ejemplo, se han dado cuenta que en Chile no saquean el mar, la salud, la educación, el agua, el litio, el cobre. Hay 11 millones de endeudados, que cerca de 1 millón de jóvenes endeudados porque pretender estudiar, etcétera, etcétera. Es decir, Chile es una debacle en el fondo desde el punto de vista de lo que está pasando en materia económica, pero aparecen de la OCDE diciendo Chile el país más feliz de la OCDE. Sí. Sí, tiene razón, Jorge. Yo recuerdo eso la Nos otra mienten. vez. No, que salió en la noticia que Chile era uno de los países más depresivos, creo que del mundo, de la región, y resulta que ahora la OCDE nos dice que somos los más felices, no cuadra para nada. No cuadra, exactamente. Entonces ellos nos van mintiendo, O somos, nos van moviendo, digamos, a través de sus grandes medios de comunicación, nos van manejando en el fondo cómo debemos sentirnos, qué tenemos que comprar, qué decir que no, qué presidente votar, cuál no, etcétera, etcétera. o somos el país más depresivo o el más feliz o somos los más bipolares de Latinoamérica. Es que mira, si tú lo quieres ver así, si tú te tomas un antidepresivo te vas a sentir feliz, pero eso es estar completamente en una falsedad, es decir, estar completamente lejos de una conciencia en el fondo. Es decir, si tú vas a pretender ser una persona consciente, de partida tienes que entender que tienes que estar completamente lejos del mundo de la droga, sino cómo vas a ser consciente. Bueno, en todo caso, algunos especialistas ya dijeron en junio de que los casos de depresión en Chile estaban por las nubes. Ya habían múltiples causas, entre ellos factores genéticos, biológicos, genéticos. Bien. Por el otro lado, tenemos el aumento del consumo de cannabis y de cocaína, y que bajó el del consumo del alcohol. Esto no solamente acá en Chile, sino que también en Argentina. Estas son las últimas estadísticas que se hicieron la semana antepasada, y la pueden encontrar en el MinSal, y también a través de la delegación del gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas en Argentina. Así que este no es un país que esté en vías de desarrollo, por lo demás, ¿ok? No es que va, al menos de manera social, las cosas no parecen ir por esa vía. Todas las cosas que se vierten en este programa, chicos, es un programa que trata, ¿no es cierto?, de muchas, a las preguntas que se han hecho, es un programa que tiene muchas divergencias de tocar temas que generalmente en otros programas no se tocan. Ustedes le pueden dar una vuelta, le pueden dar 2 vueltas, pueden revisar los argumentos, pueden revisar sus fuentes, ¿ya? Pueden creer o no creer, ¿no es cierto? Pero siempre la idea es que ustedes le den más de una vuelta a este programa y que no se queden, ¿verdad?, con la única verdad que nos muestran los otros medios. Esa es la gracia de este programa, ¿ok? No es un programa que es igual a FN Entrevista, que es un programa netamente de entrevistas políticas, sociales y económicas, de izquierda y derecha. Así que tómenselo con relajación. O sea, no somos dueños de la verdad, aquí cada No, uno hay que vive... investigar, ¿sí? Lo más importante es investigar. Todo lo que se ha dicho, investiguenlo. Exactamente. Sí. Vamos a cerrar entonces con los últimos minutos de reflexión. Partamos por Jano. Bueno, ha sido un programazo para mí haber hablado con Jorge, que lo encuentro un tremendo investigador. Le doy gracias al equipo también por darme la bienvenida al canal. Y bueno, me sumo a las palabras de Jorge, el jefe, para diferenciarlo, que aquí ustedes mismos tienen que investigar. Nosotros damos unas opiniones, yo prácticamente preguntaba. Y este programa se trata de eso, de tocar temas que
en la televisión no se tocan, o muy a la ligera se tocan, y aquí le damos un poquito de más profundidad, así que estoy muy agradecido y le doy las buenas noches a todos en la casa y en el panel. Christopher. Ya, para que no me vuelva a retar mi amiga, ya, usen condón, porque hay cosas peores que el SIDA, como el sífilis y muchas enfermedades más. De hecho, el herpes, y mejor busquen en internet enfermedad de transmisión sexual y pónganle imágenes, para que y no van a querer comer ni tener. Busquen a Christopher Vega en Facebook y mándenle un mensaje y les va a mandar inmediatamente su itinerario de enfermedades sexuales. Mi consulta, a Chris. Si usted tiene una enfermedad de transmisión sexual, consúlteme a mi Facebook. Jorge. Estimado Jorge, tú. Bueno, quiero cerrar con una reflexión sobre algo que escribí hace un tiempo atrás y que creo que es bueno recordarlo acá. Bueno, primero, no existe la batalla contra la pobreza, es contra las personas pobres. No hay ninguna guerra contra las drogas. La guerra se trata de mantenernos drogados. No existe el combate contra la delincuencia. Los delincuentes son los que están gobernando. La religión tampoco libra ninguna pugna contra las tinieblas. Su trabajo es someternos a ella. Nada es lo que parece en este mundo al revés, donde además nadie te dirá la verdad a menos que seas tú el que salga a buscarla. Así de sencillo, la próxima semana vamos a estar hablando con el Dr. File para que podamos dilucidar algunas de las cosas más grandes. Esto va a ser el sábado. A todo esto, este programa debería ser emitido el sábado pasado. Pero para ser honestos con ustedes, grabamos el sábado pasado porque tuvimos un problema con el video, así que no salió. Era a través de las señales y quizás algún día volvamos a hablar de eso y punto, ¿ok? Así que este sábado vamos a hablar con Dr. File de algunos temas interesantes que les puedan a ustedes interesar. Chicos, que estén muy bien y nos encontramos este próximo, ya después de Año Nuevo, con FN Entrevista, donde vamos a tener a Pedro Kunzman, el vocero del Movimiento Social Patriota, y vamos a hablar de la Reserva Federal con Jano Adriasola en las cápsulas de FN. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao.